Ok. Y decíamos que f de n tenía que ser asintóticamente positiva. Entonces, bueno, cuando se cumplían esas condiciones, podíamos aplicar el método maestro, que, como lo estábamos mencionando, consistía simplemente en comparar la función f de n con la función n al logaritmo en base b de a y decidir cuál caso aplicar. Y digamos que la aplicación de los casos se daba en términos de la función que sea más grande. El caso 1 dice, si n al logaritmo en base b de a es una función más grande que f de n, entonces la solución es θ de n al logaritmo en base b de a. El caso 2 nos decía que si f de n era igual a n al logaritmo en base b de a, eso es lo que significa este θ, es decir, si son asintóticamente iguales, eso significa que la solución es θ de cualquiera de las dos, porque son asintóticamente iguales, ¿cierto? Multiplicada por el logaritmo binario de n. Y el tercer caso nos decía, bueno, si f de n es más grande que n al logaritmo en base b de a, entonces la solución es θ de f de n. Eso, digamos que en conclusión, lo que nos dice es que la solución por el método maestro está dada en términos de la función que sea más grande entre f de n y n al logaritmo en base b de a. Sí hay una más grande, pero si son asintóticamente iguales, la solución es θ de cualquiera de las dos por el logaritmo binario de n. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, bueno, ese era el método más fácil. Después hablamos del método de sustitución y decíamos que el método de sustitución se basaba en adivinar la solución. Y que adivinar la solución realmente no era sacar la solución debajo de la manga, pues no era inventársela, sino usar la solución de una recurrencia conocida y luego usar inducción matemática para probar que la solución funcionaba. Y en el proceso de usar inducción matemática, pues lo que teníamos básicamente era que usar la solución que estábamos adivinando para resolver el componente recursivo de la recurrencia, ¿cierto? Y a partir de la definición de la notación asintótica, pues creamos una desigualdad que la vamos a reducir al máximo posible o a su menor expresión. Y cuando la tengamos reducida, pues lo que tenemos que empezar es a indagar por valores de C y de N sub 0 para los cuales la solución podría funcionar. Teniendo en cuenta que ese C debe ser positivo, ¿cierto? No importa qué tan pequeño sea, pero siempre positivo, es decir, mayor que 0. Y N sub 0, pues claramente positivo también, pero además un natural. Y entonces eso nos llevaba a probar el caso base, ¿cierto? En el caso base suponíamos un valor o asumíamos un valor para C y empezábamos a probar si era válido desde n igual a 1 o no. Y cuando ya encontrábamos un valor de C y de n para el caso en que se satisface la desigualdad, decimos entonces que la solución funciona y la podemos ya expresar como solución de la recurrencia. Ese es el método de sustitución. Ahora bien, en el método de sustitución, digamos que la mayor dificultad está en poder usar una recurrencia conocida o la solución de una recurrencia conocida, es decir, conocer soluciones, ¿vale? Que pues en nuestro caso, como no somos matemáticos, pues normalmente no es que tengamos, digamos, un amplio bagaje en conocer recurrencias y soluciones. Y el tercer método que estuvimos trabajando fue el método de iteración. En el método de iteración decíamos que la recurrencia se expandía iterando sobre ella misma hasta que se lograba expresar como una suma. Y cuando ya se expresaba como una suma, pues ahí podíamos expresar la solución asintótica. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues en algunos casos puede llegar a necesitarse mucha álgebra o conocer pues bastantes artilugios matemáticos, tanto que a veces incluso lo que se hacía era expandir la recurrencia hasta tener idea de la solución, digamos hasta adivinar la solución y luego continuar por sustitución, es decir, luego
probar por inducción matemática que la solución funciona. Bien. Entonces, luego hacia el final de la clase estuvimos hablando sobre una alternativa, y aquí fue donde yo quedé que íbamos a retomar hoy, una alternativa del método de iteración que era la del árbol de recursión, que consistía en visualizar o representar la recurrencia como un árbol en el que la raíz del árbol es el componente no recursivo, digamos lo que llamamos el FDN en general en las recurrencias, y las hojas corresponden a los llamados recursivos, de tal manera que habrá una rama por cada llamado recursivo en la recurrencia. Ahora bien, el árbol se va expandiendo, generando nuevos niveles hasta que se pueda calcular los costos por fila y sumar todos esos costos, obteniendo ya así la suma que me va a conducir a obtener la solución de la recurrencia. Y el límite de la suma está dado por la profundidad del árbol. Por eso la profundidad del árbol es, digamos, muy necesaria tenerla clara para poder resolver la recurrencia por este método. Bueno, aquí decimos los costos por nivel se suman y se estima el costo asintótico. Se debe tener en cuenta la profundidad del árbol, que es lo que les acabo de decir. De tal manera que en un árbol M-ario el número de hojas no excede el valor de M a la H, donde H es justamente la altura del árbol. Entonces, bueno, hicimos un primer ejemplo que es el que voy a retomar y luego hacemos el otro ejemplo para completar. Nos pedían resolver usando el árbol de recursión esta recurrencia t de n igual a 2t de n medios más n al cuadrado. ¿Vale? La solución la tenemos aquí, sin embargo, voy a volverla a hacer para que quede un poco más claro. Entonces voy a agregar aquí una nueva hoja. Voy a dejarlo en blanco mejor. Ok, entonces nos piden resolver la recurrencia t de n igual a 2t de n medios más n al cuadrado, si no estoy mal, más n al cuadrado. Entonces, repito, ¿en qué consiste el método del árbol de recursión? Dice, el componente no recursivo es la raíz del árbol. ¿Cuál es el componente no recursivo aquí? Pues es esta función, ¿cierto? Esta es la parte no recursiva. ¿Por qué esa es la parte no recursiva? Porque es lo que no está en función de t, ¿de acuerdo? Que es lo que forma la recurrencia. Entonces, n al cuadrado es la raíz del árbol. Y me dice, hay tantas ramas como llamados recursivos haya. ¿Cuántos llamados recursivos hay según esta recurrencia? Hay 2 llamados recursivos, porque decimos 2 veces t de n medios. Como hay 2 llamados recursivos, entonces tengo que generar 2 ramas del árbol. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en cada rama habrá cada uno de los llamados recursivos. Es decir, que en esta rama está t de n medios y en esta rama está nuevamente t de n medios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muchachos. Sí, profe. Muy Sí, bien. señor. Digamos que como ahí todavía no tengo, digamos, claridad sobre, pues, cómo me van a dar los costos, entonces lo mejor es expandir un poco más el árbol. ¿Cómo lo expando? Pues miren lo siguiente. Como aquí en las hojas hay unos llamados recursivos, ¿cierto? Pues la forma de expandirlo es resolver esos llamados recursivos iterando en la recurrencia, ¿vale? Por eso es que esa es una variante del método de iteración. Es decir, que este TDN medios lo voy a resolver pues evaluando en la recurrencia original, simplemente que ahora mi n es n medios. De tal manera que TDN medios es igual a 2 veces t de n, pero n es n medios ahora,
¿cierto? N medios sobre 2, pues es T de N cuartos. Más N al cuadrado, pero mi N es N medios, es decir, más N medios al cuadrado. ¿Ok? Con esa solución, entonces sigo expandiendo el árbol de tal manera que lo genero un nuevo nivel aquí. Entonces, tengo n al cuadrado, la raíz sigue siendo la misma, y estas ramas las resuelvo con esta. Entonces, nuevamente, hay un componente no recursivo, que es el n medios al cuadrado, n medios al cuadrado, n medios al cuadrado, ¿cierto? Y cada uno es 2 veces t de n cuartos. T de n cuartos, t de n cuartos, y aquí nuevamente t de n cuartos, t de n cuartos. ¿Ok? Si quisiéramos, podemos expandir una vez más el árbol para tener un poco más de claridad de cómo se forma, ¿no? Si esto yo lo leo aquí al cuadrado, pues esto es n cuartos sobre 4, ¿cierto? O n el cuadrado, perdón, sobre 4, o n al cuadrado sobre 2 a la 2, como lo quieran ver. Entonces voy a expandir una rama más el árbol para ver qué pasa con esta línea de aquí. Entonces vuelve y juega. La raíz sigue siendo la misma. La raíz es n al cuadrado. Tiene dos nodos internos, que es n medios al cuadrado y n medios al cuadrado. Y cada una de estas ramas pues se resuelve iterando en la recurrencia. Es decir, pues en la recurrencia original, lo que es mi n, ahora lo interpreto como n cuartos. Entonces queda t de n cuartos es 2 veces t de n cuartos sobre 2, ¿cierto? Eso da n octavos, más n cuartos al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que el componente no recursivo aquí será n cuartos al cuadrado, por acá n cuartos al cuadrado, y por acá, pues como es la misma, será n cuartos al cuadrado, n cuartos al cuadrado, ¿ok? Y el componente recursivo, perdón, me fui para dónde, espérenme que me fui hasta, me devolví. Ok. Y aquí entonces teníamos que era t de n octavos, ¿cierto? T de n octavos, t de n octavos, y así, digamos, todas estas ramas serán t de n octavos. Ahí ya podemos empezar a deducir cuáles son los costos por nivel, ¿vale? Entonces, bueno, dado el problema de espacio, me voy a venir acá. Es decir, al calcular los costos por nivel, tenemos lo siguiente. En el primer nivel, el costo es n al cuadrado, ¿cierto? En el segundo nivel, el costo es 2 veces n medios al cuadrado, ¿vale? Que si esto lo resolvemos, esto será 2 veces n al cuadrado cuartos, ¿vale? Es decir que esto es, pues 2 de aquí se cancelan con 2 de acá, queda n al cuadrado medios, ¿vale? En el tercer nivel será 4 veces n cuartos al cuadrado, es decir que esto será 4 veces n al cuadrado 16avos,
4 de acá, los cancelo con 4 de acá, ¿cierto? Es decir, que esto es n al cuadrado cuartos. Y si siguiéramos resolviéndolo, ¿cierto? Pues la siguiente sería 8 veces n octavos al cuadrado. Y entonces al resolverlo, pues esto será n al cuadrado octavos, ¿vale? Y así sucesivamente. De tal manera que cuando yo sumo, ¿cierto? Para obtener la función t de n resuelta, pues t de n, al sumar los costos por nivel, será una sumatoria de, ya vamos a poner los índices, esto es n. Miren que toda la formación es n al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Esto será n al cuadrado sobre 2 a la 0, que es 1, n al cuadrado sobre 2 a la 1, n al cuadrado sobre 2 a la 2, n al cuadrado sobre 2 a la 3. Es decir, esto es n al cuadrado sobre 2 a la i, ¿vale? Y entonces los índices o los límites mejor de la sumatoria serán desde igual a 0, desde 2 a la 0, hasta, entonces lo que tenemos que mirar es hasta dónde se van a generar los niveles del árbol, ¿de acuerdo? Los niveles del árbol se van a generar hasta llegar al caso base. ¿Cuál es el caso base? Es decir, si yo siguiera resolviendo esto por acá, en algún momento tendré que llegar al caso base y ese caso base es cuando llego a t de quién, cuando llegamos a t de quién. ¿Ah? ¿Cuál será el caso base, muchachos? A t de 1, muy bien, Juan Pablo. T de 1 es el caso base, que es el valor más pequeño de n que podemos llegar a tomar, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿y cuánto tiempo me tomará llegar a t de 1? ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a decir que es lo siguiente. Digamos que llegar al caso base está determinado por la profundidad del árbol, ¿vale? Es decir, que la profundidad del árbol determina la cantidad de niveles y eso determina la cantidad de, o el límite mejor de la sumatoria, ¿vale? Entonces miremos cada uno. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea que en este caso, en esa sumatoria, el siguiente término sería n al cuadrado sobre 16, porque sería Eh, como un 2 a la n. exactamente, sí. Sí, se va generando cada nivel en términos de 2 a la i, de potencias de 2. Ujú. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Entonces les decía que, bueno, eso se va a ir reduciendo hasta t de 1. Si miramos la forma en que se han ido generando cada uno de los t, vámonos desde aquí, esto es t de n medios, ¿cierto? Esto es t de n cuartos. Esto es t de n octavos, ¿cierto? Es decir, que los t se van formando en función de 2 a la i también, ¿cierto? Es decir, que voy a llegar al caso base cuando, digamos, llego a t de 1, voy a escribirlo por acá, llego a t de 1 cuando n sobre 2 a la i sea igual a 1, ¿cierto? Porque es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta que en algún momento esto se va a hacer 1. Es decir, que n es igual a 2 a la i, 2 a la i, por lo tanto, i va a ser igual al logaritmo en base 2 de n, ¿cierto? Esa es la profundidad del árbol. Es decir, que es la cantidad de veces que yo tengo que iterar. La profundidad del árbol, voy a tratar de escribirlo aquí como diagonal, logaritmo en base 2
de n. Esa es la profundidad. Por lo tanto, ese es el límite superior de la sumatoria. Esta es la sumatoria de igual a 0 hasta logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? Bueno, pues en términos de la sumatoria, este n al cuadrado hace las veces de constante, es decir, lo puedo sacar. Esto es n al cuadrado por la sumatoria desde igual 0 hasta el logaritmo en base 2 de n de 1 sobre 2 a la i. ¿De acuerdo? De tal manera que este t de n está dado, o digamos, está dominado por este n al cuadrado que se multiplica por el valor de esta suma, que va a ser un valor constante, digamos que finalmente se vuelve un coeficiente constante, pues suficientemente pequeño, ¿vale? Como esta función de tiempo de ejecución está dominada por n cuadrado, que es un polinomio de grado 2, yo puedo decir entonces que t de n es teta de n al cuadrado, asintóticamente. ¿De acuerdo? Entonces miren que esa solución que tenemos ahí, pues coincide realmente con la solución que podríamos obtener si resolviéramos esta recurrencia por el método maestro. Si usted resuelve por el método maestro, esto es n a la logaritmo en base b de a, n a la logaritmo en base 2 de 2, que es n, versus n al cuadrado, que es el f de n, pues n cuadrado es el más grande. ¿Qué le dice el método maestro? El método maestro le dice, pues la solución de eso es teta de n cuadrado, ¿vale? Y miren que teta de n cuadrado, que es la solución que me da el método maestro, es la misma solución a la que yo estoy llegando por el método del árbol de recursión. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir por favor lo de cómo llegó a lo del teta n? ¿Cómo se concluyó? ¿Aquí? Ok. Sí, profe, ahí. Tenemos esta suma, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, como esta es una sumatoria que está dominada por i, es decir, la variable de suma es i, entonces el n cuadrado no es realmente una variable para la suma, por propiedades de la sumatoria puede salir, ¿cierto? Sale a multiplicar. Entonces queda n al cuadrado por la sumatoria desde igual a 0 hasta el logaritmo en base 2 de n de 1 sobre 2 a la i, ¿vale? Muy bien, entonces el valor más grande que va a tener esta suma es cuando la i vale 0, 1 sobre 2 a la 0 es 1, ¿cierto? 2 a la 0 es 1, 1 sobre 1 es 1. Más, y lo que va a ir sumando de ahí en adelante es un valor cada vez más pequeño. Es decir, que esto, digamos, cuando se resuelve esta suma, esto se va a volver un coeficiente constante pequeño que va a multiplicar a n al cuadrado. Es decir, que finalmente lo que yo tengo aquí es un polinomio de grado 2. ¿Vale? Como es un polinomio de grado 2, asintóticamente yo lo puedo acotar como n al cuadrado, con una cota de orden exacto que es teta. Entonces, por eso yo digo que t de n es teta de n al cuadrado. Ahora sí es un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hagamos el siguiente ejemplo para que quede más claro. Voy a agregar aquí nuevamente una hoja. Y el siguiente ejemplo nos decía, voy a resolver t de n igual a 2t de n medios nuevamente más o de n. ¿Ok? t de n igual a 2t de n medios más o de n. Entonces, bueno, nuevamente, vamos a crear el árbol. Entonces me dice, la raíz del árbol es el componente no recursivo, es decir, que la raíz del árbol es n. Recuerden que decir O de n es decir que lo máximo que puede llegar a crecer esa función es en términos de n, entonces yo digo la raíz es n. Dos llamados recursivos, entonces dos ramas.
cada una de t de n medios. ¿Vale? Como ahí todavía no alcanzo a, digamos, a poder estimar cuál es el costo por nivel en ese árbol, pues lo que hago es iterar una vez más para ir generando otros niveles en el árbol. Entonces, n es la raíz del árbol, ¿vale? Y resuelvo este t de n medios usando la misma recurrencia. Entonces, al usar la misma recurrencia, es t de n medios es 2 veces t de n medios sobre 2, t de n cuartos, más o de n, es decir, más o de n medios. De tal manera que esto es n medios por acá, n medios por acá, ¿cierto? Y aquí cada lado es t de n cuartos. Si queremos, luego iteramos una vez más para generar un nuevo nivel del árbol. Entonces vamos a crearlo por acá. N es la raíz del árbol. 2 veces n medios. ¿Cierto? Y t de n cuartos, iterando en la recurrencia, es 2 veces t de n medios, que en este caso sería n medios sobre 2, t de n, perdón, t de n cuartos, estoy resolviendo, t n cuartos sobre 2 es 2 veces t de n octavos más o de n, es decir, más n cuartos. Es decir, que esto queda n cuartos, y cada uno es t de n octavos. T de n octavos, t de n octavos, t de n octavos. Y aquí pues está lo mismo, n cuartos, esto en este n octavos y esto también será t de n octavos. Listo, ahí ya podemos ir estimando costos por nivel nuevamente. Entonces el costo de esto es n, ¿cierto? Estos 2 veces n medios, pues 2 veces n medios es n, ¿cierto? Esto será 4 veces, vamos aquí para que quede explícito, 2 n medios, pues esto se cancela y queda n. Esto será 4 veces n cuartos, pues esto se cancela y queda n. Y si esto lo resolviéramos, pues sería 8 veces n octavos. Es decir, que en cada nivel la suma va a dar n, ¿vale? Cuando yo calculo la suma de todos los niveles, t de n, pues voy a tener una sumatoria, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar una cierta cantidad de veces n, ¿de acuerdo? Esa cantidad de veces n está dada por pues, el valor desde igual 0 hasta la profundidad del árbol nuevamente. ¿Cuál es la profundidad del árbol? Pues miren nuevamente que es la misma del caso anterior. Es, llegamos a t de 1. Profe, ¿Sí? es que un compañero pregunta que si no es 6 veces n octavos No, es arriba. 8 veces. Es que aquí por el espacio no lo escribí, pero aquí también hay t de n octavos, t de n octavos. Es mejor contar los palitos. Cuente los palitos. Y 2, 4, 6, 8. Pues no son los palitos realmente, ¿no? Los ejes o las aristas. Ok. Pero ahí están. 2, 4, 6, 8. Ahora sí es más claro. Sí, profe, Listo. creo. Entonces llegamos a t de 1 cuando n sobre 2 a la i es igual a 1. Es decir, que i es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Cierto? Entonces, la sumatoria es de igual a 0 hasta el logaritmo en base 2 de n de n. Entonces, ¿esto qué queda? Esto queda
n por la sumatoria desde i igual a 0 hasta el logaritmo en base 2 de n de 1, ¿cierto? Y esa suma, ¿cuánto da? Esa suma da, pues, logaritmo en base 2, es decir, que entonces t de n es teta de n por esta suma que es el logaritmo binario de n, ¿cierto? Sumar logaritmo en base 2 de n veces 1 es logaritmo de n. Y esta es la solución que nos da el método maestro también. Si usted mira el método maestro, le da el caso 2, que es cuando las dos funciones son iguales, y eso le da n logaritmo de n. Una pregunta que puede resultar de aquí es por qué en este caso sí tuve en cuenta el valor de la suma y no hice, digamos, exactamente lo mismo que hice en el ejercicio anterior, es por la cercanía, digamos, de n con el resultado de la suma. Entonces, como para que la cota sea más precisa, pero eventualmente hubiera sido válido decir que t de n era O mayúscula de n, es decir, que n es una cota, perdón, que Tn es teta de n, es decir, que que n también puede ser una cota casi del mismo orden para la recurrencia. Pero es mucho más preciso decir n logaritmo binario de n, dada la cercanía entre la función lineal y la función logarítmica. ¿De acuerdo? Que en el caso del ejemplo anterior, n cuadrado sí se va, digamos, disparada, entonces ese es el que la cota de mejor manera. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Bien, entonces, la semana pasada me han dicho que les dejara unos ejercicios que no les dejé, pero se los voy a dejar, sí, mañana, digamos, unos ejercicios ya propiamente del álgebra relacional, de la álgebra relacional, estoy con el chip de bases de datos, perdón. ¿De recursión? De recurrencia, sí, donde tengan que aplicar los 3 métodos. Es decir, hay ejercicios de método maestro, ejercicio para hacer con sustitución y con el árbol de recursión. La parte del método iterativo siempre lo vamos a resolver es por el árbol, no lo vamos a hacer con el método estricto matemático que fue el primer ejemplo que vimos en esta parte. Profe, otra preguntita. ¿Sí? ¿Usted cuándo entrega cuándo pone la calificación de los talleres que enviamos? En el transcurso de esta semana, de aquí al viernes, yo creo que en la medida en que los vaya revisando, les va a ir saliendo la observación. ¿Vale? Es porque como tal eso tiene los dos cursos, ¿cierto? No, pues no tanto es por eso, sino que como el examen de ustedes es dentro de 15 días y dentro de 8 días es el de bases de datos y también tengo un taller de bases de datos, entonces empecé a ir revisando primero los de bases de datos, por lo que ellos tienen examen primero. Entonces ya estoy acabando con los de bases de datos y sigo con los de ustedes. ¿Vale? Ese es ¿Y el hasta tema. qué tema va el primer parcial? El primer parcial va, para que se asusten más rápido ellos, el primer parcial va hasta el tema que vamos a empezar hoy, que es estructuras de datos. Entonces en estas semanas va a tener varias reproducciones en los videos. Sí, ya me pasó con un curso, con el curso de complejidad, que sé como si acaba a mitad de semestre. Entonces, de hecho, con ellos ya tuve primer opcional hoy. Justo antes del examen vi que ese indicador de reproducciones se disparó 3 días antes del parcial. Entonces supongo que eso va a pasar también con estos cursos. Bien, muchachos. Entonces, bueno, yo creo que en la medida en que ustedes vayan resolviendo los ejercicios, les generarán dudas. Igual saben que mañana les dejo los ejercicios que tienen, pues, digamos, por correo electrónico, me pueden preguntar o pueden cuadrar conmigo eh, una asesoría por videoconferencia, pues por Google Meet, como hicimos la vez pasada. ¿Vale? Sí, no creo que me vaya a lucrar mucho. No por las reproducciones de los videos. Muy bien. Entonces, bueno, voy a detener esta grabación para que no me quede combinada con la otra clase y ya seguimos.